Hola, buenos días, estimados hermanos en Jesucristo y en María Santísima. Hoy este día voy a hablarles a ustedes de la oración, porque la oración es el medio eficaz para conectarnos con Dios. Pero antes que todo, les quiero comentar que Dios nos habla a través de su palabra, ¿vale? Y nosotros rezamos, hacemos la oración para que Él nos escuche. Así que si no escuchamos a Dios, difícilmente la oración puede llegar o se puede dar. ¿Sale? Para que sea transformada la oración, tiene que ser escuchada la palabra de Dios, porque ahí nos habla Dios. Dios no necesita que le estemos rezando si no oímos la palabra de Dios, si no la escuchamos, ¿verdad? No es nada más pura oración o puro rezo sin escuchar a Dios, ¿sale? Es lo primero. Entonces, para que mi oración llegue a Él, yo necesito escuchar la palabra de Dios y profundizar en ella, para que mi oración tenga sentido. Es decir, va unido fe y vida, va unido palabra de Dios y oración, ¿correcto? Sale. Entonces voy a permitirme leerles en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, de versos del 9 al 14. ¿Sale? El 14 al 15, ¿correcto? Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, porque hoy como les dije, voy a hablarles de la oración. Es muy importante eso, que nos quede claro, que no nos confundamos, que no nomás es puro rezo. Bien, ahí va. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, hermanos. Es la palabra del Señor, ¿correcto? Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a meditar, ¿verdad? Desde espiritualmente, desde nuestra humanidad, vamos a meditar. Que no olvidemos que la parte humana y la parte espiritual van unidas, ¿verdad? Entonces, ahí va. La oración es una ofrenda espiritual que ha eliminado a los antiguos sacrificios. Lo que pide el Señor es que los verdaderos adoradores del Padre lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Sí? Nosotros somos los verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes, ya que orando en espíritu ofrecemos el sacrificio espiritual de la oración agradable a Dios. ¿Qué podrá Dios negar a una oración que procede del espíritu y de la verdad si es Él quien lo exige? Él nos exige que hablemos con la verdad, que oremos con la verdad. No rezamos y al ratito ya seguimos igual. Lógicamente que la oración nos va a llenar aquí adentrito del corazón y nos va a limpiar lo que hay aquí, esa cosa sucia y esa inmundicia tiene que limpiarse, pero para que esto se dé, recordemos que la palabra de Dios y la oración va unida, no nada más por rezar o no nada más por hacer oración y nada de la palabra de Dios. Acuérdense que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración para que escuchen nuestros favores, nuestros clamores, nuestras angustias,
nuestras enfermedades, todo lo que acontece en la vida del ser humano, ¿verdad? Así que en nuestras necesidades, Él nos escucha. Ahora nosotros, lógicamente, que tenemos que oír su palabra, porque entonces no tendría ningún sentido que yo nada más ore, que esté haciendo pura oración o que rece, pero no oigo la palabra de Dios, o más bien no quiero oírla, ¿sale? Entonces es muy importante eso, aterrizar en nuestra realidad y ser concretos, ¿verdad? Dice aquí, adorar a Cristo, adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice el Evangelio de San Juan. Tenemos que adorar a Jesucristo Eucaristía en espíritu y en verdad. Porque si oramos y nuestra vida no tiene ningún cambio, ni siquiera un poquitito, pues entonces no tendría ningún sentido. La finalidad de la oración es servir de sufragio a las almas de los difuntos, robustecer a los débiles, curar a los enfermos, liberar a los pobres, abrir las puertas de las cárceles a los presos, deshacer las ataduras de los inocentes. La oración sirve también para perdonar los pecados, para apartarnos de las tentaciones, para consolar a los abatidos, para deleitar a los magnánimos, para guiar a los peregrinos, para mitigar a las tempestades, para alimentar a los pobres, para llevar por buen camino a los ricos. Si hay ricos que pues, hay de ricos a ricos, hay unos ricos que no comparten a los pobres, los desprecian. Hay ricos buenos, sí, por eso hay de ricos a ricos, hay de pobres a pobres. Hay de corazones que son diferentes en ese sentido. La oración nos va a llevar a compartir con el que lo necesita, a apoyar, a donar algo para alguna organización religiosa, para alguna fundación, ¿verdad? Necesitamos demostrarlo y la oración nos va a ayudar a entender eso y a sentir caridad y amor en el nombre de Jesucristo. Si amamos a Cristo, vamos a amar al prójimo. Vamos a amar aquellos proyectos o aquellas prioridades que hoy en día presentamos y que son para gloria de Dios, para el servicio de la iglesia, para el servicio de nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es la oración, no nomás es rezar y ya, y ya rezo y ya, con eso. No, tiene que haber una respuesta de nuestra parte, porque Dios a través de lo que rezamos, Él nos responde. Y muchas veces nosotros no respondemos, ¿verdad? Ese es el punto, que ahí hay que reflexionar, ¿correcto? Entonces es muy importante esto. Tenemos que ser alimentados por la espiritualidad, por la oración, que eso nos va a llevar a ese punto. Sí, es bastante importante esto que lo que les comento, lo que les estoy compartiendo. También va a levantar a aquellos caídos, aquellos deprimidos, aquellos que se sienten mal. Nos va a levantar la oración, nos va a fortalecer. Pero no olvidemos mi recomendación, por favor. Es palabra de Dios y oración. Dios nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra. ¿Sí? Dios no necesita oración. Él no nos va a rezar a nosotros. Nosotros somos quienes vamos a hacer la oración para que llegue a Dios. Le vamos a pedir nuestros favores, nuestros clamores, nuestras angustias, nuestra ansiedad que sentimos. Él va a escuchar y nos los va a conceder porque se lo estamos pidiendo con fe. Pero si no oímos la palabra de Dios, pierde sentido. ¿Sí? Una fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es una fe bien muerta. No funciona, no sirve. Entonces necesitamos entender eso, hermanos católicos de otras expresiones religiosas, con todo respeto, que la oración va de la mano con la palabra de Dios. Es primero palabra de Dios y luego la oración, ¿sí? O viceversa. La oración es la palanca que nos va a mover y nos va a acercar a escuchar la palabra de Dios, ¿sí?
Antes de eso se ora para que entendamos que vamos a recibir la palabra de Dios. Es decir, una fe sin obras es una fe muerta. Tiene que ir unida fe y vida. No nomás pura fe, no nomás yo creo y ya. No, tenemos que entender que la fe nos va a llevar a transformarnos nuestra vida, a ser mejores, a ser caritativos, tener misericordia por los demás, por lo que necesitan los pobres, los marginados, los enfermos, etcétera. Entonces ahí está lo que tenemos que hacer. No nada más es rezar y ya. Yo rezo, yo soy católico, yo rezo y todo. Muy bien, pero hay que dar respuesta. Un verdadero cristiano lo va a demostrar a través de la oración, a través que escucha la palabra de Dios, para que sea un verdadero cristiano y auténtico. ¿Correcto? Entonces ahí está. Ahora también la oración nos va a sostener a los que se van a caer. Antes de que se vayan a caer, Dios nos está diciendo, anda y levántate. Y si tenemos fe, pues nos vamos a levantar de cualquier caída, ¿verdad? Bien, para hacer que resistan, que están en pie. ¿Qué podemos añadir acerca de la oración? El mismo Señor en persona oró. Nuestro Señor Jesucristo oró en el huerto de los olivos. A Él sea el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les mando un gran saludo, que Dios me los bendiga y vamos a pedirle a Dios que nos siga alimentando, nos siga dando esa sabiduría siempre, ¿verdad? Y vamos a decirle a Dios que Dios es todopoderoso. Dios es amor. En su bendita misericordia, Él nos bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, les mando un fraternal saludo, todos mis respetos, bien y paz. Que Dios nos conceda a ustedes y a mí la paz y la misericordia y la sabiduría. Dios con ustedes. Que estén bien.